Saludos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos y amigas a una semana más, una edición más de nuestro Primera Plana. Ya saben, la actualidad informativa en formato de entrevista. Los protagonistas de esa actualidad pasan por aquí, por nuestro plató, por nuestros estudios. En esta ocasión les vamos a hablar de un fotógrafo, de un fotoperiodista asturiano que pasa más tiempo casi fuera de Asturias que en nuestra región y que nos dio un buen susto pues allá por el mes de abril. Hablamos de Manu Bravo, fotógrafo asturiano que estuvo más de 40 días en cuarteles y en prisiones de Libia. Se fue hasta allí como fotógrafo para fotografiar la situación que se vivía en ese momento. Bueno, todavía le quedaban meses, pero en teoría iban a ser los últimos días, las últimas semanas del régimen de Gaddafi, y acabó, como decíamos, detenido en una cárcel, seriamente preocupada la familia y los amigos aquí en Asturias, pero afortunadamente pudo regresar a nuestra región, además para contarlo, regresar y volver otra vez para vivir allí, en este caso sí, los últimos días del régimen de Gaddafi. Vamos a conocer mucho más de todo aquello que ocurrió y de cómo es el trabajo de quienes se juegan la vida acudiendo a una guerra cualquiera en un país perdido, más o menos recóndito del mundo. Hablamos con Manu Bravo ya. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bueno, ya más tranquilo de toda aquella vorágine que además te llevó a estar ahí continuamente en los medios de comunicación. No sé si te agotó un poco incluso, ¿no? Yo, mira, lo de la parte de los medios, como estaba preso, pues tampoco me enteré demasiado. Y el agobio de la vuelta, pues con irse al monte y apagar el teléfono se soluciona fácil, o sea que bueno. Pero bueno, ya bien, ya ha pasado, ya hemos vuelto a trabajar, hemos vuelto a Libia y aquí estamos, o sea que bien. Bueno, es curioso, después de lo que te pasó, vuelves a Asturias, pero no tardas mucho en regresar otra vez a Libia. ¿No te lo planteaste o qué? Bueno, pues mira, yo estaba en Honduras haciendo un encargo que me habían hecho y de repente sucedió lo de Trípoli. A mí se me acababa el encargo 3 días después o así que con las mismas pues el vuelo de vuelta a Madrid y enlace hasta Túnez y otra vez para adentro. Manu, ¿qué es lo que ocurrió en Libia? ¿Por qué acabas en una prisión allí? Porque se han dicho muchas cosas, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué os detuvieron? Acabo en una prisión básicamente porque, bueno, pues digamos que de una manera, digamos, un poco absurda, se supone que yo rompí determinadas leyes, ¿no? Del régimen de Gaddafi. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que, bueno, que todo esto tiene un componente, yo creo, de intimidación hacia el resto de periodistas que estaban trabajando en Libia, ¿no? Bueno, ya sabes, si informas te puede pasar esto. Y luego además, bueno, pues yo creo que en un momento dado nos convertimos en pieza de un juego quizá político en el que nosotros no tenemos nada que ver y tampoco nos enteramos muy bien. Pero básicamente eso es. Bueno, ¿cuándo habías llegado a Libia? Yo a Libia entro alrededor del 11 de marzo. Yo había estado previamente pues casi 2 semanas intentando entrar por la frontera con Túnez y cubriendo el éxodo de refugiados de la guerra, y bueno, pues al final por esa frontera no se puede y se entra por la de Egipto, se vuela hasta el Cairo y de ahí se entra por el lado controlado por los rebeldes. Entras además como fotógrafo con la idea de hacer fotografías. Con mi acreditación de prensa, yo enseño mi pasaporte. Es decir, el problema de un país en guerra es que cuando hay 2 zonas dominadas, uno tiene unas leyes y los otros tienen otras. Entonces unos te dejan pasar, pero para los otros no. Pero bueno, yo entro, como quien dice, cumpliendo toda la legalidad de los rebeldes, obviamente. ¿Y el 6 de abril te detienen? Y el 6 de abril, pues sí, estando trabajando cerca de la ciudad de Brega, bueno, pues estamos unos compañeros y yo cubriendo una ofensiva rebelde y bueno, pues se produce una contraofensiva gadafista bastante fuerte y nos vemos atrapados, es decir, la línea nos sobrepasa y una vez allí, pues nada, empiezan a disparar sobre nosotros y con el final que ya todos sabemos, ¿no? Básicamente.
Erais en ese momento 4 compañeros, momento, sí, ¿no? éramos 4. Uno de ellos falleció o quedó allí al menos. Bueno, sí, Antón fallece y bueno, el gran problema que se plantea y que se lleva planteando desde entonces es que las autoridades libias en su momento no admitieron esto y a día de hoy pues Antón sigue desaparecido, ¿no? Con el drama que supone, bueno, pues para su mujer y para las 3 criaturas que tenía, pero bueno, no sé. Y empieza tu peregrinar por primero un cuartel, después una prisión, más tarde otra. Sí, bueno, me van llevando por determinadas, por una serie de cárceles, de prisiones y digamos que bueno, pues son varias situaciones, aislamiento, cárceles militares, cárceles civiles. Bueno, eso es un periplo así bastante absurdo, que no sabes muy bien cuándo vas y cuándo vienes, ni en qué estado del proceso te encuentras, ¿no? Porque no, yo qué sé, no tienes viajes, no vas al juzgado, nadie te dice que se te acusa, tienes interrogatorios largos, pero nada cambia. Entonces, bueno, es un poco desconcertante hasta que llega un momento en el que nos sacan de la cárcel a los periodistas occidentales, porque lo que sí que es cierto es que los periodistas árabes se quedaron en prisión y bueno, pues de ahí ya nos pasan a una especie de casa de huéspedes en la que estamos 10 días antes de la liberación. Probablemente ahí había avanzado las negociaciones, me imagino. No tengo ni idea, o sea, ya te digo que nosotros al final llega un momento en el que la mejor decisión que puedes tomar es dejar de plantearte en qué parte del proceso estás, si estás cerca o lejos de la liberación, porque es incomprensible y tú careces de cualquier tipo de información. O sea, a ti no te informan de, mira, estás aquí, estás allá, te falta poco, te falta menos. Sí que te puedes hacer una idea, hombre, si te pasan de una cárcel a una casa con aire acondicionado y televisión por cable, pues está claro que la cosa va mejorando, pero tampoco sabes el tiempo que te queda ahí. Después has tenido explicaciones de cómo se produjo todo eso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Hay muchas teorías. Yo directamente, además es algo que me cuesta un poco, ¿no? El afrontar, digamos, cómo mis compañeros se enteran de que a mí me pasa. Es decir, hay muchas teorías, desde que vuelan el coche por los aires a yo que sé, poco más o menos que nosotros entramos así bailando la sardana. Hasta el lado gadafista, ¿no? Pues bueno, pues... ¿En algún momento temes por tu vida en ese periplo o no? Hombre, sí, ¿para qué te va a engañar? En varios momentos, pero quiero decir, no es, vuelvo a lo mismo, o sea, no es por una cuestión de que de repente sientas que la situación es mucho más amenazadora, más violenta, simplemente porque no sabes qué va a pasar. O sea, pues te han vendado los ojos, te han atado las manos a la espalda y te han metido en un coche. ¿Dónde vas? Yo qué sé. ¿Cómo son las prisiones a las que te llevan? Pues no, supongo que nada tienen que ver con una prisión española, ¿no? Pues tampoco están en prisiones españolas, así que no te lo puedo comparar. De todas formas, bueno, pues es decir, para bien y para mal yo tengo la oportunidad de conocer, digamos, el sistema o casi lo más perverso del sistema desde dentro. Es decir, yo que sé, mis compañeros de celda, pues todos tienen marcas de tortura. Las historias que te cuentan, pues cuando estás ahí incluso te llegas a sentir una fortuna comparado con ellos. Entonces, bueno, la situación pues en ese momento era hacinamiento, no se salía al patio a pasear, 24 horas de encierro, comida la justa, pero bueno, yo qué sé, es decir, como en cualquier cárcel pues había su extraperlo, tabaco por aquí, comida por allá, cosas que aparecen y desaparecen mágicamente. Lo curioso es, como decíamos, que una vez que te liberan, vienes a España y tú vuelves para allá, no tienes ningún problema, como decíamos, en regresar a Libia, no temías que otra vez pudieran volver a encarcelarte. Problemas, ¿no? Quiero decir, pero al final, al final es mi trabajo. Claro. Yo llevo queriendo trabajar de esta manera, pues desde que tengo uso de razón, y lo que no puede ser es que
porque pase algo que está dentro de los posibles riesgos de esta profesión, no vas a dejar la profesión. Y luego también, pues yo soy de la teoría de que las cosas hay que hacerlas, porque al final yo creo que cuando pasa el tiempo te escuece más el no haberlas hecho que el haberlas afrontado. Y bueno, quiero decir, para mí el segundo viaje a Libia profesionalmente ha sido muchísimo mejor que el primero. Y bueno, en un momento dado pues también he podido vivir un momento histórico crucial que ya no me lo quita nadie. Es decir, estar mordiéndome las uñas aquí pensando qué trabajo hubiera hecho si hubiera ido o qué trabajo no hubiera hecho es bastante peor que afrontar el hecho de... Porque al final es el hecho de dar un paso, ¿no? Es cruzar la frontera de Túnez a la de Libia. Y una vez estás dentro ya, pues a funcionar un poco otra vez. También es cierto que, yo qué sé, pues igual ahora ha sido más fácil, ya conoces el terreno, quieras que no, pues has hecho amigos y tus amigos ahora están libres. Entonces, bueno, pues en un momento dado sí que vas más parapetado y bueno, pues eso. ¿Qué va a ser ahora de Libia? ¿Te planteas, bueno, qué va a pasar con este país? Pues, ¿qué crees tú? A mí me preocupa bastante, quiero decir, porque bueno, en un momento dado lo que sí que te das cuenta es que los rebeldes están muy atomizados, a ver si me entiendes. Son rebeldes de Misrata, o rebeldes de Sintán, o rebeldes de Benghazi, o rebeldes de Trípoli, y entre ellos había un enemigo común, pero ahora ya no lo hay. Y ahora resulta que tienes a un número altísimo de población armada, que hay que hacer el reparto del pastel, que bueno, pues es una situación que, bueno, yo qué sé, pues la semana pasada hubo problemas con el ejército tunecino en las fronteras con Túnez, el otro día 2.500 enajenados tomaron el aeropuerto. Es decir, es un poco, pues la situación todavía está bastante descontrolada. Yo confío en todas esas buenas intenciones de las que todos te hablaban, ¿no? Quiero decir, y en el fondo también confío en que nadie de allí es realmente un soldado, muy pocos eran realmente soldados. Profesores, banistas, pescadores, estudiantes parados, o sea, era el pueblo. La gente no tiene ganas de seguir matándose, la gente tiene ganas de vivir mejor. Esa cosa que decimos aquí en Occidente de que ahora el temor es que allí en Libia, como en Egipto o en otros países, llegue un islamismo radical. Pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Si es lo que eligen ellos, habrá que joderse. O sea, ellos son los que... Cada pueblo tiene derecho a decidir su futuro y aquí nos rasgamos mucho las vestiduras. Quiero decir, no ha llegado ningún gobierno islamista radical. En Túnez no han llegado los radicales, en Egipto no han llegado los radicales y en Libia no creo que lleguen los radicales. Lo que sí que es cierto es que, bueno, tienen un poder y con las armas tienen más poder, pero bueno, yo qué sé, en todos han salido islamistas moderados y en Europa nos seguimos rasgando las vestiduras. Es decir, aquí salen los democristianos y no pasa nada, ¿no? Por comparar un poco. Y bueno, pues ver lo que te digo. Lo que está claro es que los sistemas y las dictaduras o supuestas democracias títeres de Occidente que han estado durante mucho tiempo en los países árabes, el resultado que han dado es pobreza, represión, desigualdad y poca dignidad. Es decir, esta gente se ha levantado sobre todo por su dignidad. Lo que hagan luego ya con ella es... ¿Y eso se va a extender por el mundo árabe, crees tú? No lo sé. O sea, yo lo que sé es que cada pueblo tiene sus procesos y lo que está claro es que no es que se vaya a extender, es que se ha extendido ya, ¿no? Es decir, además son revoluciones internas en Oriente Medio y en los países árabes que pueden cambiar el panorama internacional. O sea, las situaciones Siria, Yemen, Bahrein, ya se ha extendido. O sea, el final de la guerra en Libia, la captura y muerte de Gaddafi te pilló allí mismo y además muy cerca, ¿no? A pocos cientos de metros. A nosotros nos avisaron, de hecho, era el último combate, yo ya había hecho fotos de la celebración y yo, bueno, pues me voy a acercar allí porque, bueno, pues también hay que mostrarlo un poco.
Y yendo para allá, una compañera me dijo, Manu, he escuchado por la radio que tienen al número 1. No me lo creo. Y bueno, pues por lo visto era verdad. Llegamos allí pues 14 minutos de reloj más tarde, según el vídeo. Y bueno, pues nada, yo qué sé, tampoco das mucho crédito en ese momento, la gente está nerviosa, también alegre, luego están los soldados gadafistas por allí, pues eso, heridos o detenidos o muertos, no sé, era todo un caos bastante... Eso te iba a decir, y en un país en guerra, ¿cómo se apaña uno para lo más básico que es viajar, por ejemplo? Dices, tenías que ir de un sitio a otro, alimentarse, no sé, bueno, unas provisiones. El caso de Libia ha sido muy particular, porque, bueno, casi todo se conseguía gratis, o sea, era... digamos que era una revolución muy popular, todo el mundo colaboraba a su medida, ¿no? Entonces... tú como periodista tenías dos opciones, te integrabas con ellos o estás al margen. Yo soy de los que te integras, y una vez te integras esa gente, o sea, es decir, comida te la daban en el frente, bebida también, estabas allí trabajando y de repente va una furgoneta con cafés, tés, pastas, bueno, pues estaba todo como bastante bien organizado y en ese aspecto a mí no me ha faltado de nada. O sea, te estoy hablando de hacer 250 kilómetros hasta el frente en el helicóptero médico porque le has caído bien al piloto y venga, sube para arriba. Entonces, bueno, era un poco... Era el paraíso del freelance, ¿me entiendes? Un sitio donde, bueno, es decir, si estás haciendo beneficios, perfecto, pero si no los haces también está bien porque no estás perdiendo mucha pasta. Entonces, bueno... ¿Siempre trabajas como freelance o a veces te contrata una agencia? O... Yo trabajo como freelance y luego allí normalmente esto, es decir, si tú escribes desde tu casa y dices, oye, mira, que me voy aquí, no te van a dar ni pelota, ¿no? Pero si estás ahí y dices, mira, estoy aquí y hago esto, sí que hay más posibilidades de que haya algún medio que cuente contigo. Normalmente no van a ser españoles porque aquí tenemos el sistema de la prensa aquí está bastante cancerígeno y no te van a dar bola, pero bueno, sí que puedes ir rascando, yo qué sé, y si no, bueno, pues he hecho otros trabajos para ONGs, el caso es también moverte, ¿no? Decías antes en la entrevista, en una frase decías que desde siempre has querido hacer esto mismo. Lo de marcharte a una guerra, ¿te refieres a hacer fotos? Eso, el fotoperiodismo, ¿es lo que siempre has querido? Sí, bueno, yo más o menos desde que, pues no sé, cayó con 14, 15 años, cayó en mis manos un dominical que tenía un especial sobre Robert Capa y yo dije, bueno, pues yo quiero ser este tío. Luego también es cierto que según vas avanzando te das cuenta que el campo de la fotografía y de la fotografía documental o de prensa es amplísimo y de todo he hecho y de todo haré, pero vamos, a mí vocacionalmente siempre me ha gustado, bueno, pues siempre he querido intentar mostrar las realidades de aquellas personas que viven en conflictos sociales o en conflictos, bueno, sí, en conflicto social permanente, o sea, por pobreza, por conflictos bélicos, por desastres naturales. Bueno, no sé. Me quiero asegurar que eso es el periodismo de verdad, no el que, como hacemos los demás, vamos a una rueda de prensa que nos han convocado y, en fin, bueno, y poco más, ¿no? Hablando en plata es una gilipollez. Es decir, aquí hay compañeros que estoy convencido que trabajan muchísimo más duro que yo, que tienen una ética periodística chapó y que bueno, pues que lo mismo están haciendo una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón que haciendo el partido en Ceares, yo qué sé. O sea, también es un poco... A mí me parece mucho más duro estar ahí, estar haciendo esto que andar por ahí. ¿Más duro que estar en la guerra? Bueno, es que no lo sé, quiero decir, es duro, pero tampoco... Es decir, tú tampoco tienes la sensación de las 24 horas del día... Estoy en una guerra, estoy en una guerra, estoy en una guerra. O sea, las guerras es un periodo constante, pero yo qué sé, los tiroteos duran horas, es raro que duren días, las situaciones, bueno, pues es más o menos regulable los riesgos que puedes asumir. Y la presión en la cabeza, pues bueno, yo qué sé, yo creo que con unos buenos compañeros siempre se
siempre se puede Está un poco a lo aguantar mejor mejor. mitificado por las películas y demás, la labor del fotoperiodista de guerra, ¿o qué? Hombre, por las películas y por fotógrafos que les interesa vivir en el mito y bueno, yo qué sé, yo siempre lo digo, o sea, yo soy un machaca. Yo soy un machaca, un currante y lo mismo he estado haciendo fotos de motociclismo durante 4 años que estoy haciendo esto. Esto lo hago con mucho más interés, con más ganas, con mejor ojo y esas cosas, pero... ¿Cómo ves el fotoperiodismo actualmente? Decías antes que hay una especie de... que está en situación cancerígena, decías. El fotoperiodismo está fenomenal, quiero decir, yo conozco, tengo compañeros que son profesionales como la copa de un pino. El caso particular de España, creo que está viniendo una generación de fotógrafos como Guillem Valle, Ricardo García Vilanova, Diego Ibarra, o sea, gente que está apostando muy fuerte, que trabaja muy duro, con unos resultados y unas historias muy buenas, pero que, por desgracia, bueno, pues tenemos que buscar dónde comer de puertas para afuera. Porque aquí, bueno, pues hemos caído en el desprestigio, pero bueno, hasta el punto de que teniendo trabajos arriesgados y de calidad excelente, la gente no los quiera comprar. O sea, tengo compañeros que acaban de salir de Siria y están que se tiran de los pelos porque en España no se vende nada y están siendo portada en periódicos internacionales de copete. Y aquí nada, no hay forma de vender Y eso. aquí, bueno, no es que no haya forma, es que igual te van a decir un precio que es irrisorio, que es casi, que es para ofenderse, o te lo van a intentar sacar gratis, ¿no? Porque, quiero decir, ellos no son tontos, saben lo que es un trabajo de calidad, pero lo que no quieren hacer es pagarlo como merecen, o sea, es así. Bueno, has estado también en el Cairo, allí la cosa... la revuelta acabó también y la cosa está más tranquila ahora mismo, ¿o no? Sí, la cosa, vamos, el último día de elecciones ya era un paseo también. Yo qué sé, yo no viví la revolución de enero ni la de febrero en Cairo, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, lo que he visto ahora es que la revolución esta pues había perdido mucho músculo, que ya no era todos a una como antes, sino que bueno, había gente que ahora es cuando salen los matices, entonces la gente empieza a tener diferencias por esos matices y no es tan potente como fue al principio. Oye, y aquí con un movimiento como el del 15M, ¿tú crees que llegaremos a una situación también con esta crisis que tenemos de levantamiento? Bueno, yo soy bastante crítico con el 15M. O sea, hay una cosa que me asombró positivamente y es ver que una generación que yo entendía en este país como cómoda o perdida o simplemente pasota, ver que esa generación se ha movido y se está moviendo. Ahora, entiendo también que todo esto sucede, pues bueno, pues porque se le ha tocado el bolsillo a la clase media y bueno, pues la gente le está viendo las orejas al lobo. Y lo que sí que es cierto también es que, bueno, o sea, tú puedes acampar donde te salga de las narices, hacer todas las asambleas que tú quieras, pero con eso no has ejercido ninguna presión. Quiero decir, no ha cambiado nada, básicamente no ha cambiado nada. Entonces, bueno, pues ¿Y que va a ir a peor, pues cuanto a peor vaya la situación, yo supongo que la gente empezará a plantearse medidas de protesta, pues quizá más serias, ¿no? Si al final si no consigues nada acampando, pues habrá que plantearse otras estrategias, me imagino. Por último, ¿esperas ahora poder marchar a Siria? ¿O? Bueno, mira, por mí que se solucione todo y que no me tenga que marchar. Claro. Pero bueno, yo qué sé, si la situación es la que es, parece un sitio interesante para trabajar y ir a contar las historias que hay que contar, o sea, que hay que contar, que importan. Ha sido un placer hablar contigo estos minutitos, Manu Bravo. Bueno.
pues el placer todo mío. No sé si algo más que quieras añadir, pero si no, ya digo, un placer haberte recibido. Nada más, todo perfecto. Me imagino que ahora los medios te dejaremos ya un poco tiempo en paz hasta que, bueno, no sé, hasta que vuelvas a esas noticias, que esperemos que no sea desde luego por lo mismo que lo anterior, ¿no? Bueno, pues, sino por tu trabajo, que es lo que se merecería. Pues sí, mira, a ver si nos libramos ya del San Benito, tal, que estaría bien empezar a ser fotógrafo en vez de ser un detenido, más, ¿no? Es lo que hay. Muchas gracias, Manu. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores, y a la vuelta seguimos contándoles otras historias. Segunda parte de este programa que estamos realizando en estas fechas en las que lo realizamos, no podía ser de otra forma. Hemos hablado en la primera mitad de aquellos que lo pasan francamente mal por culpa de la crisis y que estas navidades van a ser difíciles para ellos. Hemos hablado de los inmigrantes en la primera parte del programa y en la segunda de una tradición que pasa a lo religioso y llega incluso al hobby, ¿no? A la maquetería, a hacer con incluso a veces, como van a ver ahora, material reciclado, belenes que son dignos de visitar, de admirar. En fin, vamos a ver qué es lo que nos cuentan sobre ello quienes son, no sé si expertos, porque son aficionados a esto, pero por lo menos han hecho un belén que llama la atención. Nos referimos a Isabel Pérez, nos referimos a ese arte de hacer belenes, evidentemente, y a Isabel Pérez, que está con nosotros ya y que tiene un belén que debe ser la envidia del barrio, por lo menos. Esto es en Naveces, ¿no? Isabel, ¿qué tal? Buenas noches, Isabel. Hola, buenas. Pues sí, es ahí en Naveces. ¿Es la envidia del barrio el belén? Bueno, no creo, porque unos pues, les gustan los belenes, a otros no. Pero bueno, yo tampoco lo hago como plan de envidia. Lo hago porque siempre me gustaron. Tampoco soy una profesional haciendo esos materiales, ni mucho menos. Como no tenía formas de hacer casas o no tenía en ese momento, pues se me ocurrió coger una caja, por ejemplo, de las botellas, de estas de madera, y la transformé en una especie de cabaña. Cogí también pues materiales de estos, no corchos, sino de estos que te vienen ahora más modernos, para hacer... Con cosas que compres, ¿no? Sí, con cositas que a lo mejor compras una lavadora, me venía la lavadora envuelta en el material y yo pues lo utilicé para hacer las casas, y bueno, no estarán tan perfectas hasta que me metí un poquitín en el barro, y eso se lo debo a una cuñada que allí a veces se empezó. Porque además de utilizar ese material de reciclaje para hacer este belén, que ya digo, pues es casi una obra de un hobby, ¿no? Que te ha llevado mucho tiempo, ¿no? De maquetería y de... Bueno, poco a poco, en tus horas libres, cuando sales de trabajar, y bueno, no sé, estamos entretenidos en eso. ¿Cómo cuánto tiempo te puede haber llevado construir este belén? Bueno, pues estoy haciendo todos los años un poco, 4 o 5 años. Cada año voy renovando un poquito, voy añadiendo. Este año fueron más casas, fue otro puente hecho de barro, también por mí, que si quieres luego hablamos del tema. Sí. Y pozos, cada año pues vamos añadiendo un poquito. Lo que empezó siendo el belén propiamente dicho, el misterio, pues fuimos añadiendo. Un año encontré unos reyes que no me lo imaginé, de uy, pues a comprarlos, porque claro, es un tamaño un poquitín difícil de localizar, porque con lo que estaba comentando de la crisis, hablando con señores que de verdad se dedican a hacer estos materiales de figuras, me comentaron que claro, muchas casas vinieron abajo, y todo lo más que se vende pues son figurinas pequeñinas, 3 centímetros, 4, 5. ¿Y las tuyas tienen 30 centímetros? Una media de 28, 30, incluso 40. Entonces yo hago una media de 40 y tantos, pues 30. Hago una media de unos 30 centímetros, las figuras que están de pie. Me imagino que en esto ha hecho mucho daño también los chinos, que será donde ahora compre todo el mundo. Pues sí, yo la verdad, desde una cadena 100 hasta los chinos, hasta en Murcia, en Puente Tocinos, localizando y recorriendo a 40 grados, recorriendo todo Murcia para encontrar tiendas que hubiese expertas en belenes. Estuvimos en Torrevieja y entonces estuve... ¿Fuisteis hasta allí? Bueno, sí, ¿estabais de vacaciones? Tengo amigos en Alicante y en Murcia, y siempre vamos a pasar unos días allí, entonces aprovechamos
a recorrer esas zonas, además de conocer también, hacer un poco de turismo por allí, pues recorrer y buscar fábricas o tiendas. Y claro, yo tengo muchas anécdotas intentando comprar estas figuras en Totana, buscando un sitio locos que nos dijeron que había, que tenía una imaginería preciosa, por cierto, y tenía cantidad de figuras para iglesias, pasos de Semana Santa. Yo entro y miro los de Belén allí en aquella esquina, y el caso es que me dice el señor, ¿de qué sí, no, o de qué escultor quería? ¿De qué escultor? Y yo diciendo, no, me valen las de 28 centímetros, de 30. Y el señor insistiendo, ¿qué escultor? Claro, ¿qué autor? ¿Y qué autor? ¿Y qué autor? Y dije, oh, madre, ¿dónde me metí yo? Claro, efectivamente, cuando me dijo el precio de una figura, exquisitas, fabulosas, pero no para poner luego como lo pongo en un jardín. Claro, esos quizás son más para una cofradía, para una iglesia, pues, etcétera. Para estar a cubierto y en un sitio donde se pueda lucir, y no que no te venga, pues que raro que no nevó hace unos 2 o 3 años, se quedó cubierto, granizo, intemperie. Yo recojo algunas, porque de hecho traje preciosidades con unas manos preciosas las figuras estas últimas que adquirí, repito, en Torre Retocinos, y en Puente Tocinos, perdón, y tienen unas manos y unas caras preciosas. Entonces yo, si viene muy mal tiempo, las estoy recogiendo porque me da pena. Para que no se estropeen. Pues sí. Porque, ¿cuánto puede ocupar el Belén? Bueno, claro, por ejemplo, más o menos pueden ser 2 metros cuadrados si quieres poner como un pecillo, lo que era el misterio. Pero luego fuimos añadiendo que si los reyes, yo decía, ay, pues ahora me apetece un pastor, pues ahora me apetece, bueno, pues una lavandera, un río. Y claro, fuimos añadiendo, y nosotros pues ahora ocupa una L de un jardín, pues no sé, yo creo que hay 3 o 4 metros en un sentido por unos 2 de ancho o 3, y luego hay una palmera en el centro, que entonces aprovecho así una esquina un poco bonita y que yo me pareció que podía estar bien allí, y luego continúa pues otros 3 o 4 metros cuadrados, o sea que yo calculo que aquello sean unos 15 metros cuadrados o más, o 18. Claro, eso es lo que no se puede poner en una casa, porque ocupa toda una habitación. Está en un jardín de un chalet, ¿no? De una casa. De una casa. Una casa. Ajá, que tiene jardín, y han aprovechado el jardín para ello. Sí. Y digo yo, con este tiempo que padecemos, este temporal, esta ola de viento que hemos tenido días atrás, no se estropea todo eso, no se lo ha llevado el viento a los Reyes Magos, etcétera. De hecho, los Reyes Magos los eché en el suelo. Baltasar, que me parece que es el más alto, que tenía miedo, lo hemos recogido. San José también lo hemos recogido. He recogido, acompañada de mi marido, cantidad de figuras que yo tenía miedo que me rompieran, y de las que yo he hecho, lógicamente, que para mí pues esas tienen mucho más valor que las que pude haber comprado en los chinos, como había comentado antes, o en Cadenas 100, que no las desprecio porque a mí me han hecho mucha ilusión y todo, pero lo que yo hice, para mí ya no tiene valor. ¿Cuántas figuras puede haber más o menos? Pues las últimas que he adquirido fueron 4, las figuras son menos, son 8 o 10, porque cuesta trabajo, repito, o es unas figuras como santos para iglesias, o luego ya pequeñitas, y lo que no puedo meter son figuras de 10, 12 centímetros en otras, con otras de a lo mejor de una media, o sea, que 28, todas tienen esa media de unos más 30, o menos, 40. sí, las que están sentadinas, pues, o sea, sentadas en el suelo o en cunclillas, pues esas pueden tener los 15, pero bueno, en proporción. Tengo que estar buscando material en proporción. Entre animales, figuras, etcétera, ¿cuánto puede haber? Si le pongo a contar, porque mire, si son sobre 112, sin contar las gallininas, los patos y estas cocinas así pequeñas de animales, pues ponga unas 12 o 15 figuras, 2 molinos, 2 pozos, luego las construcciones que fue haciendo, luego he hecho carros, como el yunque para 2 vacas, o sea, hago cantidad de cositas. Entonces, sin duda más de 100. Sí, entonces yo creo que si contamos todo, por ejemplo el yugo, pieza por pieza, yo creo que hay más de 200 o 250 piezas, porque sí, he hecho el yugo, he hecho el rastrillo, o sea, cantidad de cosas, una payoza para los animales de así tipo de granja. Les iba a preguntar, ¿le da un toque asturiano al Belén o no? ¿Hay algún objeto asturiano? Estoy intentando, y de hecho mi idea es hacer también un hórreo, hacer cosas y meterlas todas
en el Belén y hacer, si eso, una representación de cada sitio, por ejemplo, hacer la barraca valenciana y ponerla en una esquina que represente un poquitín a la zona, Asturias, y bueno, yo creo que ya el hecho que representa Asturias es mucho, y o la zona rural, porque está puesto en el entorno rural, en la casa rural, en el entorno, digamos, rural, y ocupando, pues eso, yo no modifiqué nada en el suelo, lo único, hacer una pequeña zangina para poner el riachuelín, y las piedras que estaban, pues yo las adapté o añadimos 2 o 3 piedrinas más, o sea, fue aprovechando aquello que ya estaba allí. ¿Lo tiene en qué fechas expuesto el Belén? Este año pues lo pusimos con todos estos días de la Constitución y la Inmaculada, se aprovechó esa semana, sí. Y está hasta después de Reyes, como mucho, ¿no? Sí, en la última semana sí, porque ya tengo que empezar a recoger, tengo miedo que se me estropeen pues estas figuras que no son, digamos, de batalla, las de plástico o de otro material más sintéticos que hay ahora. Esta costumbre, esto que ustedes hacen, es más una costumbre lúdica que religiosa, es también por... No, yo en mi casa pues siempre se celebró la Navidad también religiosamente, somos católicos, entonces que me digamos que no sos de esto tan practicante como antes podía ser mi abuela, la verdad pues hay que reconocerlo, pero no, a mí me gusta el ambiente de la Navidad, no solamente en plan lúdico, sino también, de hecho yo creo que fue por lo que empecé, porque si le digo sinceramente, no me pareció que se está perdiendo un poco esa costumbre de los belenes, nuestra costumbre que estaba antes tan arraigada, aunque sea poner una virgen con un niño, yo me parece que se estaba perdiendo. Entonces, comentándolo así un día con mi marido, sobre todo después de un tema de conversación que escuché, dije, pues yo he de hacer el Belén, aunque sea el misterio, me lo voy a poner los días estos en el jardín con una luz y que se vea. Sin ofender a nadie también, que yo respeto, a ver si me entiende, respeto, cada uno puede, pero me apeteció, por eso empecé, porque me parecía eso, que se estaba perdiendo un poquitín nuestro arraigo de costumbres. Porque ahora la gente que es más de Papá Noel o qué, o simplemente no estamos adquiriendo muchas costumbres que nos están viniendo de fuera, que yo me parece muy bien, que son culturas como el Halloween, y son culturas que es estupendo participar de ellas, pero ¿por qué olvidarnos un poquitín de las nuestras? Ya. Además, si decimos, bueno, es el nacimiento del niño Jesús, vale, es el Hijo de Dios, de acuerdo, pero si nos estamos dando cuenta, también todos los días nosotros en nuestras casas o en nuestros entornos están haciendo alguien, estamos también viendo pues cositas, como no sé, en la Navidad todos parece que estamos un poquitín más abiertos a ser solidarios. Pues nace en nosotros otro sentido más profundo, de ver al que a lo mejor necesita un poquito más, de estar. Entonces, eso también para mí es un nacimiento, esas ideas que hay. Me llama la atención lo que dice Isabel, sin ofender a otras culturas. Sí, es que, bueno, no quiero entrar en esos temas, pero ya ve que a veces pues estamos un poco susceptibles. Si yo me pongo, no sé, me ha dicho, yo creo, no quiero entrar y que se transforme en otro dilema, pero sí, porque enseguida nos ofendemos por muchas cosas que a lo mejor pues uno no lo dice en plan de ofender. Y son simplemente costumbres, ¿no? Sin pretender arraigadas ofender a nadie más. ¿Se ilumina de noche el Belén también? Sí, este año hemos puesto menos iluminación debido a un fallecimiento que hubo en la familia, pues no hace 2 meses por Navidad, entonces me parece un poquitín no propio. Entonces está solamente alumbrado lo que es con una luz y un fogón que tiene delante el pesebre, y luego sale hacia la izquierda pues otras luces blancas así chiquitinas, pero como queda un poco oscuro por una palmera y un rosal chino que lo cubre así, entonces le da un tono, yo creo, muy bonito, y para el otro lado unas lucecitas como unas estrellas, que yo creo que también está muy lucido sin ser ostentoso ni pretenderlo. ¿Cuánto se puede haber gastado en poner en marcha este Belén? ¿Lo ha calculado? No mucho, no mucho, porque lo que yo creo que lo más caro fue el misterio, San José, la Virgen, el niño, la mula y el buey, eso fue lo más caro, pero lo otro, y las figuras estas que me traje ahora de Puente Tocinos, pero lo otro pues lo voy adquiriendo yo, porque bueno, si le digo que transformé un San Judas en un pastor, y yo creo que me costó no sé si 12 euros o 10 euros, o sea que
muchos también la imaginación. Y luego en el barro pues lo trabajo. Yo en lugar de, por ejemplo, ir como otras compañeras que a lo mejor hacen fuentes, no sé, platos, o sea, cosas de adorno, pues yo hago más esto, hago también del otro. Porque hay cosas hechas de cerámica. ¿Usted aprendió a hacer cerámica para bueno, sí, el Belén, ¿no? estoy todavía yendo, muy poquito, ¿eh? Lo que pasa que, claro, tampoco puede ser, son los miércoles, 2 horas a la semana, que pasa el tiempo enseguida, y entonces pues tienes que ir muy preparada. Yo elaboro yo las cosas en casa. Si voy a hacer un carro, yo lo hago en cartón en casa, o sea, lo recorto en cartón para llegar allí y llegar ya con las piezas y ir cortándolas en el barro y luego ya ir pegándolas con el mismo barro. ¿Y en el Belén qué ha hecho de cerámica? ¿Puentes? O... 2 puentes, uno de ellos es en una pieza entera, pero el otro ya es un poquito mayor, entonces ese lo he tenido que hacer en tres tramos, no cabía en el horno, porque viene a medir que acerca al metro 80 centímetros, 90, entonces no cabía en el horno que tenemos en la escuela esta. Entonces somos ahí solo en la escuela, ¿eh? No es una escuela, digamos, es un pequeño grupo, es un pequeño grupo, porque sí. Al hablar de escuela igual parece que es un grupo, no, somos 10, allí en las naveces, aprovechando el centro de la tercera edad de las Navas, pues nos han dejado allí el ayuntamiento un anexo que ha hecho y somos 10, o sea, nada más con la profesora 11, o sea que tampoco es muchísimo lo que he hecho. Vuelvo al tema, he hecho pozos, el normal, digamos, de toda la vida, que puede ser el asturiano, más luego he hecho otro similar al de allí, digamos, entre ruinas, que ya representa un poquitín más la zona esta de la que estamos hablando, de Belén, pues carros con sus anexos todos para los animales, ponerles el yugo, que eso la profesora se desespera conmigo porque dice que hago unas cosas tan sumamente finas, eso que ella tiene miedo cuando lo coge incluso para meterlo en el horno y a ver lo que saca del horno, que es eso que tiene la última palabra. También he estado haciendo molinos, que se me costó muchísimo trabajo por las aspas, porque no había quien las mantuviese, la pasta, claro, de barro, claro. Sí, claro, de barro. He hecho ahora una panadería, que yo creo que esa, y luego un pueblo, digamos así, medio árabe, de la zona de Oriente, y yo creo que ese está muy bonito, que ese es el que está llamando mucho la atención. Payoza, o sea, muchísimas cantidad de cosas he hecho. Dice usted que no es que pretenda ser la envidia del vecindario, no, pero muchos vecinos irán a verlo y tendrán muchas visitas solo por eso, ¿no? Sí, va alguien este año, pues posiblemente a lo mejor mucha gente no se entera, porque tampoco vas a estar anunciándolo, pero amigas, amistades, compañeras del trabajo que me dicen hay que verlo, hay que ver fotografías y bueno, sí. Me imagino que no celebran Papá Noel, sino los Reyes Magos, ¿no? Después de todo esto. No, nos reunimos, somos muy... seguimos lo que estábamos comentando antes, una familia así de reunirnos por Navidad, estar, repito, todos juntos, y de hecho el Día de Reyes se celebra también, pues toda la familia nos reunimos todos, abrir los regalos y el roscón, todos juntos. Ni habrá un Papá Noel colgado de una ventana como hay en tantas. Vas por la calle y ves tantos, ¿no? Pues sí, decoros, otros años pues sí, no creo que se haya fundido, pues también pones una zona así con más alegría por otro lado y mezclas un poquitín, pero aquella es la predilecta, la zona esta del jardín. Hay una costumbre en Cataluña de poner esa figura de un pastor precisamente en ese momento, ¿no? Sí, está, el caganet. ¿Lo tiene también? ¿Lo ha puesto? Ese lo compré de escayola y entonces ese lo decoré yo, lo pinté yo y lo traté yo dándoles a las escayolas, pues les doy una mano de una impregnación para que puedan estar un poco al exterior y no se deterioren tan pronto, ¿sí? Ese también está. O sea, por eso digo que representa un poquitín pones algo de todos los sitios un poco. También. ¿Cuánto tiempo le puede llevar el poner en marcha todo esto? Son muchas horas, ¿no? Es más el recogerlo y el ponerlo. Por ejemplo, para ponerlo hay una habitación abajo que está casi toda llena de estas figuras y de estas cosas, porque quitando lo que no rompe, como esto que comentamos antes que se cogieron los chinos, de plástico, esta goma dura que va en cajas, lo demás pues todo lo tengo por encima de los armarios, las figuras bonitas, o sea, todo está, los camellos que son un tamaño precioso y son muy bonitos, también los de los Reyes Magos, entonces eso sí, pero me organizo de la siguiente manera. Hay una mesa muy grande de unos 3 metros de largo, entonces yo lo vamos
colocando. Y se coloca pues accesorios, figuras, animales. Y luego yo a su vez los animales los coloco como por familias. Y yo esto lo quiero juntos, tal. Entonces vinieron mis sobrinas el domingo que nos dedicamos a ponerlo. Hoy tengo que mencionarla, Ana María, que me ayudó. Dice, yo te ayudé a meter la arena en los saquinos. Entonces lo estuvimos todo colocando. Y entonces me decían, a ver, ¿qué te vamos llevando? Porque el Belén lo pongo yo. Lo que pasa que siempre hay, ¿no? Así. Y me decía, digo, pues bueno, pues la familia de los cerditos, aquellos que eran 4 con una mamá. Entonces me los llevan y yo los coloco, les coloco los cierres, o sea, mis sobrinos también fueron para ayudar a mi marido a que ponerme la luz, porque eso es cosa de ellos, y bueno, sí, pues se colabora también un poquito todos, entre todos, un poco, como puede ver. Hobby también para toda la familia. Bueno, si no les obligo yo, no les queda más remedio, si no, no les queda más remedio, porque claro, digo, uy, me tenéis que poner las luces, entonces, ¿entiendes? O claro, yo no puedo con esta piedra, lógicamente, para que me la pongáis aquí, entonces, pero lo hacen encantados todos, la verdad. Bueno, el fin, como decíamos antes, es también que la gente lo vea, ¿no? Pues sí, sí. Definitivas... Yo, bueno, la verdad es el que quiera, hombre, no está, digamos, ahí abierto ya. Para que... es una casa particular, no es que... Pero yo, el que no tiene nada más que llamarme y decir, Isabel, que venga a ver el Belén, y ahí estamos. Bueno, en todo caso, el Belén está en Naveces, ¿no? Sí. Vamos a recordarlo. Lo que pasa es que, bueno, sí, me apetece que lo vean, de hecho, por eso la televisión, lo que pasa es que, bueno, también tengo un poquito de miedo. Claro, bien. Ya... Bueno, el que quiera que lo busque, entonces casi mejor, ¿no? Me explico, bueno, ¿verdad? Es verdad que puede haber gente que no le guste o que... Claro, bueno, no lo sé, o el hecho de hacer un poquito de daño a veces. Por fastidiar, más que otra cosa, porque tampoco hay un valor como tal de las figuras. No, son, pero ya digo que no es... Pero bueno, me da un poquito, pues sí, pues por eso... Bueno, pero bueno, puede haber gente así que fastidian pues, a los demás, desgraciadamente, pues sí, ¿no? Como acto vandálico, etc. Ahí está, no quería yo mencionarlo, pero pues sí, efectivamente. Pues, entonces, bueno, pues... Pues Isabel, que siga con esta costumbre, esta tradición que le entretiene, que hace que sí. Le está dando incluso cierta fama, ya ha ido a varias televisiones, ¿no? Por esta cosa de las... Se ofrecieron, por ejemplo, el año pasado para ir, para verlo y eso, pero bueno, la verdad es que fueron ustedes los primeros. Bueno, pues y espero que les guste, que a lo mejor luego llevan decepción, ¿eh? Pues eso es lo que los espectadores seguramente estarán esperando ya a esta hora, ¿no? Porque llevamos 15 o 20 minutos hablando del Belén, de cómo es, de cómo no, pero hasta ahora no hemos ofrecido imágenes, así que lo que vamos a hacer es, precisamente, si le parece, Isabel, despedirnos con imágenes de ese Belén. ¿Cómo no? Muchas gracias, Isabel Pérez, por estar aquí con nosotros en este primera plana tan navideño de hoy. Muchas gracias. Vale, gracias. Y a ustedes, señoras y señores, pues decirles eso, que vamos a ver ya ese Belén del que hemos estado hablando, ese Belén de 18, 20 metros cuadrados con, decía Isabel, probablemente 200, 300 figuras, y que es probablemente uno de los Belenes más bonitos de Asturias, o por lo menos más grandes, ¿no? Es la idea, o más curiosos. Hay varios adjetivos que podríamos aplicar. Con él nos vamos a despedir en este día, en esta fecha tan importante. Con él nos vamos a despedir de este primera plana de hoy. Gracias, muy buenas noches y hasta la semana que viene.